Hola queridos hermanos. Eh, bueno, hace bastante que no nos encontrábamos en charla. Eh, una cuestión que se nos presenta siempre como urgente es este tema de trabajar sobre la visión espiritual, bajo un aspecto, bajo otro, fundamentalmente lo trabajamos desde la estructura de cuerpos, pero fundamentalmente el acento y también lo más problemático de todo esto es mirar con visión espiritual, que es lo que estamos fundamentalmente proponiendo. Y es verdad que al mirar espiritualmente tenemos una especie eh, de largavistas o de máscara o de filtro para poder resaltar la visión espiritual, porque al mismo tiempo que ver espiritualmente tenemos que definir qué es ver espiritualmente, porque precisamente esa es como la construcción de la coraza de visión a través de la cual vemos espiritualmente. Es decir, que la visión espiritual requiere una especie de coraza de visión espiritual, una coraza para ver espiritualmente, es decir, una construcción. No existe visión, podríamos decir, y desde aquí en adelante, que no esté construida. No existe visión que no esté elaborada, no existe visión que no esté, podríamos decir, en la terminología de Yaham, acorazada, es decir, parametrizada, para ver, para orientar, para medir, para identificar, para reconocer, para construir los elementos simbólicos que constituyen la visión, que es fundamentalmente una especie de representación de la realidad. La visión es una representación de la realidad que tiene que tener sus códigos representacionales. Bien, entonces en este sentido ya iremos determinando cada uno de estos parámetros, pero ¿cuál es la necesidad de una visión espiritual? O podríamos decir, eh, ¿qué es la visión espiritual? Es una visión separada de la materia, es una visión que se opone a espíritu-materia. Bueno, creo que tenemos que pensar en una visión espiritual material. Eh, no tenemos que oponer precisamente espíritu a materia. Creo que esa es un error de una falta de estructura de cuerpos. Al trabajar precisamente con una estructura de cuerpos, podemos concebir una totalidad de cuerpos materiales con diversas estructuras y con diversos grados, podríamos decir, de sutileza material. Hoy podemos entender muchos grados de sutileza material sin perjuicio de tener que llamarla inmaterial. Es decir, por tener una materia más sutil o pertenecer a una materia que no nos es en principio tangible en determinado grado de concreción material. Entonces, en este sentido, podemos percibir una realidad atómica, una realidad cuántica, una realidad química, una realidad, bueno, subatómica, y podemos percibir que todas estas realidades, no por su diverso grado de perceptibilidad, por su diverso grado de comprensión o de manifestación
concreta, material, en el plano físico más convencional, más evidente y cercano, dejan de ser material. Es decir, que no pierden por esto materialidad. Es decir, diverso grado de sutileza implica diversas cualidades materiales, pero no define por un estado material o, podríamos decir, un estado fuera del orden material o inmaterial. No necesariamente, ¿no? Podemos hablar incluso de distintos estados espirituales, aún en teoría, saliendo del espacio de materia y estar pensando incluso en antimateria, pero teóricamente. Pero quiero decir que no excluye simplemente el hablar de cuerpos sutiles, no excluye la materialidad. No estamos hablando de un ente necesariamente inmaterial. Bueno, entonces en principio diríamos que visión espiritual es una visión material. Al tener una visión espiritual en distintas corporeidades, en distintos grados o manifestaciones corpóreas, tendremos distintos estados de organización de la materia. Estos serían los niveles corporales. Bien, el tema es, podríamos decir que en el pensamiento moderno, visión espiritual se ve un poco, podríamos decir un poco desprestigiado, un poco guardada o relegada a los espacios religiosos, a los espacios de los templos, de las diversas religiones, con el sectarismo y la marginalidad cultural que se les ha asignado, porque de alguna manera han quedado en gran parte del imaginario, por lo menos occidental, en la cultura, han quedado, calificados justamente de entidades ocurrentes, tal vez de una conciencia trascendente, pero con una falta precisamente de concreción material, por lo cual han quedado hasta en alguna medida hasta fuera de moda y vistos como de una naturaleza eminentemente subjetiva, individual, fluctuante, y deviniendo de realidades de templos, de realidades doctrinarias, dogmáticas, que no hacen a lo que denominamos un conocimiento verdadero, porque tampoco, esto se suma a que tampoco hay una materialidad espiritual concebida. El espíritu en el espacio moderno ha quedado como una instancia inmaterial. Ya de alguna manera el concepto corporal, bien tangible, podríamos decir, de alma, ya es visto como una instancia ocurrente, eventual, supuesta, en todo caso inmaterial, individual, subjetiva, carente de toda prueba externa y por supuesto carente de toda realidad material. Este es un estado que ha sido construido también con relación a la visión espiritual, que se compone, entonces podríamos decir, por una inmaterialidad de la
de esa visión espiritual, es decir, no tiene que ver con materia. En todo caso, es una percepción, podríamos decir, de naturaleza imaginativa. ¿Y qué sería una naturaleza imaginativa? Es decir, un orden representacional que, podríamos decir, se representa a sí mismo. Es decir, se sostiene como un orden que se representa, se refiere a sí mismo, es una imagen creada y como tal subjetiva y de alguna manera agotada en sí misma. Se puede referir, hay que enunciarla y hay que construirla, pero esa imagen no tiene por qué encontrarse o reflejarse en una imagen material. Por lo tanto, en un sentido, es una especie de imagen imaginativa, ¿no? En algún sentido. Y en otro, esta imagen ha quedado relegada al pensamiento religioso, ¿sí? Y también adherida al pensamiento religioso, por lo que no es muy difícil concebir un pensamiento espiritual que no sea al mismo tiempo un pensamiento religioso. Creo que en este sentido una de las misiones de la orden, por supuesto las misiones se van comprendiendo y mucho más aceptando tardíamente, ¿no? Todas las misiones se aceptan y se comprenden tal vez tardíamente, ¿no? Siempre para referir a las enseñanzas del Maestro Cristo, lo veo y lo refiero en él a Getsemaní, ¿no? Este diálogo de Getsemaní con la misión, que es tardío, está sabido tal vez en toda la vida, se tiende a ello, pero la conciencia recién desciende en ello, recién se sabe en esta última instancia, ¿no? En Cristo el Getsemaní está contra el borde de la muerte, dándose cuenta a ver qué puede negociar, ¿no? Finalmente es todo muy poco negociable, ¿no? Muy interesante este tema de Getsemaní y la misión. Tenemos que verlo con mucha especificidad, porque nos enseña mucho de la misión, la escena de Getsemaní, usándola como coraza para ver las funcionalidades del cuerpo espiritual, ¿no? Así como muchas veces utilizamos como coraza representacional para identificar los subcuerpos astrales de vocación, usamos el texto de Serrat, y de este poeta que cantó: caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que en este punto, en esta canción, que no sé si realmente por supuesto Serrat tiene una inspiración en este poeta, pero creo que la canción es del poeta Serrat. Por favor, díganmelo. La canción No hago otra cosa que pensar en ti, que la usamos mucho como máscara topológica para identificar los componentes del subcuerpo astral de vocación. Bien, en este sentido volvemos a la cuestión espiritual y vemos que la concepción espiritual, por obra de esta
construcción que la ha ido relegando, y que podemos ver que esta construcción que ha ido relegando a la materia espiritual del mundo, y por ende del mundo físico, tiene mucho que ver modernamente con la separación entre iglesias y Estado. Pero ya decíamos que iglesia es solo un aspecto de la visión espiritual. Es solamente una instrumentación de la visión espiritual, pero una instrumentación muy importante. Por ejemplo, la lucha del Maestro Cristo es una lucha de iglesias, ¿no? Es una lucha de iglesias. Es decir, su lucha con los fariseos, con los maestros del templo, es una lucha de templo y entre magisterios de templo, los cuales se organizan finalmente en iglesias. Por eso la oposición de Cristo con los fariseos termina consolidando y haciendo necesaria y representando una iglesia cristiana, porque era precisamente una operación de magisterios de templo que se instrumentan en iglesia. Pero no es la única construcción, la construcción de templo. Creo que simultáneamente hay una construcción que es hasta relativamente independiente de las construcciones templarias, que es la construcción de la doctrina, la exposición de la doctrina. Es también una máscara, un filtro para resaltar una visión espiritual. En este caso, una visión espiritual no necesariamente de un cuerpo solamente, sino de una tópica que da prevalencia a un cuerpo y que relaciona a ese cuerpo con otros y con funciones funciones de gestión espiritual, que son a veces trascendentes e inherentes a muchos niveles corporales, y que tienen que ver con construcción corporal que denominamos también coraza, es decir, que son cuerpos constructos que se asimilan al cuerpo, así como decíamos la coraza del caballero, así como hoy vemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que nos genera una especie de coraza representacional con la cual también podemos pensar, y que piensa por nosotros en determinados niveles del pensar. Es decir, que es una coraza, podríamos decir, de pensamiento, es una coraza de estructuración del lenguaje, de estructuración de la manifestación y de la impresión. En este punto decimos, pero esta coraza es esencialmente sustitutiva de la inteligencia humana. Yo diría, para ver este tema, diríamos, en principio, esa coraza, la inteligencia humana está también constituida como coraza, ¿no? Está también constituida como coraza. Fijémonos nosotros, si la matemática no es una coraza, si la estructura de validez de los silogismos no es una coraza cultural que nos permite atribuir verdades y heredarlas entre un término y otro, o condicionarlas, variarlas y operarlas, que terminan siendo operaciones sobre la esencia, pero sobre la verdad de los argumentos. Entonces decimos, son corazas. Fijémonos nosotros si las matemáticas, si el cálculo, ¿no? y las diversas operaciones del cálculo no son corazas para articular relaciones
en la comprensión de la realidad. Tienen una relación con la realidad material de los cuerpos, pero son operaciones articuladas sobre la materialidad de los cuerpos. Es decir, que de alguna manera la operación matemática numérica tiene tiene la posibilidad de representar solamente cuando en la realidad vemos posibilidades de representar realidades numéricas. Por ejemplo, solamente porque en la realidad tenemos la posibilidad de ver dos cosas, existe el número 2. Dos elementos, dos situaciones, dos ocasiones, dos medidas, y lo mismo el número 3, solamente porque tenemos la posibilidad de ver 3 en nuestra realidad. Digamos, uno dice, pero ¿cómo podríamos tener una realidad en donde no pudiéramos ver 3? Pues lo dije, no creo que en donde tuviéramos 1, 2, 4, 6, bueno, habría que ver. Pero en todo caso, vemos que la estructura matemática, desde sus bases más simples, es una coraza representativa de la realidad que tiene su legalidad interna y que emula con su legalidad interna las legalidades que pretende resaltar en la realidad. Pero muchas de estas operaciones revelan sus límites, porque en determinados estados de realidad estas operaciones se agotan en su calidad representacional, porque no representan correctamente las variaciones que se advierten en la realidad, y entonces allí aparecen nuevas operaciones para tratar de representar y resultan suficientes en alguna medida, y en otra podrán resultar luego insuficientes. Pero en este sentido vemos una realidad de relación entre la coraza y los mundos materiales. Veamos que las estructuras entonces de cuerpos sutiles son estructuras materiales en distintos grados de sutileza. Pero decíamos que esta visión al mismo tiempo la venimos actualizando, y decimos tal vez esta sea la misión que tuvo la orden al constituirse como escuelas, al trabajar con al encontrar las grietas y los errores en las descripciones del espíritu hemisféricas, a través de los distintos hemisferios, y precisamente por un error de visión que se advertía al haber accedido a la conciencia iniciática, es decir, a la conciencia de descripción y operación del mundo espiritual, en un hemisferio distinto al que habían sido creadas diversas corazas, como por ejemplo la coraza astrológica, que en el hemisferio se veían dadas vueltas. Y por solamente haber advertido esta grieta, esta inversión de las corazas, nos dimos cuenta de que teníamos una descripción de cuerpos espirituales que podía ser y debía ser articulada en virtud de corazas para articularse debidamente o ajustarse a los efectos de poder tener una representación adecuada de la materialidad de los cuerpos. Entonces, estamos hablando de cuerpos materiales, estamos hablando de corazas que permiten instrumentar en la acción a los cuerpos y que permiten también detectarlos. Es decir, que hay corazas que son fundamentalmente cognitivas, pero una coraza cognitiva es seguramente y en gran medida al mismo tiempo que cognitiva una coraza operacional.
puesto que allí donde vemos, allí podemos actuar, porque incluso la visión es una operación activa, es decir, podríamos decir, la operación es la imposición de una coraza a la percepción, a los datos de la percepción, es la imposición de una coraza. Entonces cuando nosotros decimos, vemos un brillo y decimos, bueno, esos son estrellas, estamos mirando seguramente al cielo y con visión astronómica. Decimos, todos esos pequeños brillitos que son estrellas. ¿Y qué sería? Bueno, serían cuerpos celestes. Es una coraza. Cuerpos celestes, pero hay distintas... Sí, cuerpos celestes hay muchos, es decir, cometas, soles, planetas que reflejan luz y que vemos como brillo. Meteoritos, y todos ellos podrían eventualmente emitir este brillo y nosotros decimos, bueno, esos son cuerpos celestes. Conjuntos de soles que nos hacen galaxias, también pueden verse como brillos en el cielo. Entonces, en este sentido, la coraza astronómica nos permite ver en el cielo estos cuerpos celestes, y después incluso nos permite hasta cierto punto clasificarlos, cualificarlos, diferenciarlos, aumentar en la comprensión sobre las realidades del mundo perceptivo. Por lo que la coraza cognitiva, las corazas cognitivas trabajan, digamos, de alguna manera con los datos perceptivos, es decir, con todo lo que ingresa a la percepción, que no quiere decir conocimiento, porque hay muchos datos que ingresan a la percepción, pero que no son conocidos, no tienen un reflejo en una variable que les dé la especificidad de llamar a la conciencia diciendo conozco esto, ¿no es cierto? Esta existencia que damos a través del cogito ergo sum, ¿no es cierto? Y que también es conozco ergo est, porque de alguna manera a través del conocer también atribuimos conocimiento, por lo que puede haber en nuestra percepción muchos hechos que no llegan a ser conocimiento, son hechos perceptivos, pero que ni siquiera tienen tal vez conciencia de ser perceptivos, de ser percibidos, como muchas cuestiones que son incluso anuladas por las corazas, podríamos decir, perceptivas, por las corazas cognitivas, como por ejemplo un ruido de fondo en la ciudad. Llega a un punto, es bien notorio, fundamentalmente para alguien que viene de una zona campestre, de una zona de naturaleza en donde los sonidos o son muchos menos, o en caso de tener igual volumen o notoriedad, son distintos. Entonces, de alguna manera, ese ruido de fondo que por ahí podemos tener en las ciudades, accede en principio al conocimiento muy claro, y se mezcla con otros ruidos y no los deja escuchar. Pero para quien está en la ciudad puede mantener perfectamente una conversación en un restaurante con ruidos de fondo, con ruidos provenientes de la calle, y bueno, se adquiere, pero ¿por qué? Porque estos ruidos de fondo o provenientes de la calle son como normalizados en una quita de conocimiento, en una quita de relevancia. Esos no son relevantes. Entonces uno siente un ruido en la calle y tiene que ser muy especial para que uno pregunte ¿qué?
¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Tiene que ser un emergente muy fuera de lo común. Como por ejemplo estamos mirando en un bar para afuera y sentimos el ruido de una gran frenada. Y mucho más si después del ruido de una frenada sentimos el ruido de un choque. Una gran frenada y el ruido de un choque. Entonces, en este sentido, miramos hacia afuera y logra eso interrumpir cualquiera de nuestras conversaciones. Pero los ruidos normales de la ciudad, que no son considerados, no son identificados como ruidos de alarma o de importancia para interrumpir, adquirir relevancia cognitiva, son, podríamos decir, simplemente desconocidos y pasan en gran medida como inconscientes. Entonces, en este sentido vemos la importancia de las corazas para, digamos, otorgar entidad a distintos cuerpos, por lo que nos damos cuenta de que para otorgar entidad a distintos niveles materiales, de elementos percibidos, ¿no es cierto? Existentes en la materia, existentes en el mundo material, percibidos, pero incluso filtrados a la cognición. Es decir, que pueden ser percibidos, pero pueden quedar de alguna manera inconscientes o ignotos, es decir, que quedan no conocidos, sin embargo son percibidos. Es decir, que puede haber una percepción que resulte ignota, sí, en gran medida puede haberlo, en la medida en que haya máscaras que otorguen relevancia o irrelevancia cognitiva a determinados eventos de la percepción. Pero bueno, de alguna manera los eventos de la percepción, para ser considerados válidos cognitivamente, tienen que ser eventualizados, es decir, que tienen que ser categorizados. Porque alguien dice, bueno, pero ¿qué es ese ruido? No, es un ruido normal de la calle. No, a vos te llama la atención porque vos venís de afuera, en donde hay mucho de esos ruidos y no existen estos ruidos, pero este es un ruido habitual acá. Mira, incluso vas a ver una cierta vibración de fondo que tiene que ver con el tránsito de los vehículos, de los transportes en la calle. Entonces vas a ver que si te pones a ver, vas a ver un cierto temblor de fondo mínimo para nosotros y ignoto para nosotros, pero vos sí, yo lo puedo percibir. Está subido sobre una especie de vibración que en el modelo, en la máscara cognitiva de la ciudad, resulta irrelevante. Y al mismo tiempo hay máscaras cognitivas que para transitar en la ciudad que consideran relevantes determinadas funciones, sino otras con una precisión importantísima. Por ejemplo, la máscara del conductor que considera relevante los semáforos. Fíjense lo escaso que es en la percepción del entorno la percepción del semáforo. Es verdad, está delante, pero es una luz que a veces es chiquitita, pero se ve entre tanto. Uno dice, pero ¿cómo voy a distinguir a esa distancia una luz de un semáforo entre tantas cosas? No que no la distinga, o me la señalás y yo la veo, ahí está ese puntito, sí, es un semáforo que ahora está en rojo, se pone en verde allá, sí, pero fíjate la cantidad de elementos que hay. Entonces, ¿cómo no tendría que haber un elemento que salga en la y se me resulte patente en el tema, que me diga, oiga, ahora tiene que detenerse porque
no se puede circular, o ahora puede volverse nuevamente a circular y me esté llamando, me esté explicando como si fuera una especie de copiloto, que me lo diga en el momento. Faltan tantos segundos para que deje de poder transitar. Entonces, bueno, fíjese, si tiene tantos segundos, acá tiene, si quiere cruzar la calle, pero después de eso va a tener que pararse, o entonces, si no llega a cruzar la calle, tiene que pararse antes. ¿Cómo me lo indican eso? Ahí con esa lucecita, allá, tan lejana. Y dice, bueno, sí, pero vos tenés una máscara para transitar, ya te vas a acostumbrar a instalarla, que es a estar muy atento a qué pasa con esas lucecitas lejanas. Es decir, que esas lucecitas lejanas suelen estar puestas en un espacio que se denomina semáforo, y que vos tenés que estar muy atento. Vos debés atender a todo, pero a esos eventos, semáforos, que son eventos de la percepción que tenés que delimitar, tenés que tenerlos resaltados. Es decir, que los tenés que buscar automáticamente, considerarlos resaltados y estarlos leyendo con prevalencia a toda el resto de percepciones. Por lo que esa percepción semáforo te va a decir, porque te cambia totalmente el mundo, porque hay gente caminando, vehículos andando, en toda la cuestión. Pero si esa gente está caminando y esos vehículos están andando, pero vos estás impedido de transitar, es distinto el mundo. Que si esa gente está andando, esos vehículos están transitando, esa ciudad está funcionando, pero vos podés transitar, o es más, debés transitar y debés avanzar. Entonces son dos mundos totalmente distintos, ¿no es cierto? Porque yo puedo avanzar en los lugares en donde eso está transitando. Entonces, en este sentido, debo tener, me da distintos grados de validez de mi propia acción en el mundo. Por lo que se requiere una coraza representacional que valore determinados eventos de la percepción, los amplifique y los resalte preferencialmente ante la conciencia, para que tengamos una viabilidades u operaciones posibles y posibilitadas o impedidas de nuestra acción en el mundo material de los cuerpos. Podríamos decir, ¿de qué cuerpos? Así, bueno, hay un cuerpo de ciudad y hay un cuerpo de tránsito. Sí, podríamos decir, sí, hay un cuerpo de la ciudad y hay un cuerpo en que se produce el tránsito. Y por supuesto hay corazas para transitar la ciudad y para transitar en el tránsito. Entonces, en este sentido vemos una estructura de conceptos entre cuerpo y coraza. Pero vamos a resaltar este punto también, en donde tenemos una serie de divisiones o una serie de operaciones en que esta concepción nos quedó, la concepción espiritual, el concebir espiritualmente, quedó como una especie de concepción terraplanista del humanismo, ¿no es cierto? Como si el concebir espiritualmente, hoy día tuviéramos otras herramientas para concebir el pensamiento espiritual, y bueno, decimos, en gran parte tenemos la política, tenemos las ciencias, tenemos otras maneras de explicarnos el mundo que explicárnoslo espiritualmente. Y voy a buscar este argumento acá para confrontarlo con esto que recién decíamos. Esto quedó relegado a la construcción religiosa, y al apartar estas iglesias de los estados, que es una operación que terminó de realizarse, podríamos decir, en el siglo XVI,
XVII en alguna parte de la humanidad, en otras no. Tenemos hoy día estados fundados directamente en la mística. Pero a partir de esto tuvimos estados, la concepción de ciertas cuestiones estatales o de gobierno de la comunidad política, de la polis es la ciudad, de la ciudad, quedaron vistos en ciertas corazas que fueron separadas de la visión espiritual y que se llamaron gobiernos o se llamaron estados y que de alguna manera son como los objetos o los cuerpos que perciben la realidad humana y están separados de esta concepción espiritual. Pero volvemos aquí a aclarar esto: lo que se separó y en una parte de la humanidad fueron las iglesias de los estados, pero la concepción espiritual quedó detrás, pero dejando de producirse y de concebirse en los estados paulatinamente. Por ejemplo, si bien podríamos decir la política es, podríamos decir, el modelo de la concepción y conducción de los estados, digamos, la política dejó de concebirse paulatinamente y de perder propiedades de la visión espiritual. Por ejemplo, hasta hace algunos años, en grandes partes de la política podíamos concebir el concepto de la mística política, ¿no? Es decir, y esto incluso daba percepciones de la política, podríamos decir, hasta pseudo religiosas, e incluso con algunas características de la religiosidad impregnadas en la política, como ciertos ritualismos, la abundancia de símbolos y las visiones trascendentes, manejadas ya con estos instrumentos de la política que comenzaban a partir del siglo XVI y XVII. ¿Y cuáles eran los elementos que aparecieron manejando la política? Creo que una herramienta que volveremos a tomar en su momento es una filosofía utilitaria del espíritu que dio base a la política estatal, que es la posibilidad de la administración de las propiedades individuales a tenor de su efectividad, ¿no? Es decir, así la política se transformó de alguna manera en el manejo de los intereses individuales y de su coordinación, implementación, manipulación y ejecución. Bueno, el punto es que en esta instancia estamos tratando de reactivar fundamentalmente la explicitud de la visión espiritual, y mucho más que eso, de la necesidad de retornar a una explícita visión espiritual. ¿Qué es lo que sucede frente a esto? Es que quedamos, si no logramos ver esto, nos vamos a quedar
pegados en una visión política, pero que esta visión política tiene una coraza muy específica que deja de lado ciertas descripciones de cuerpos, ciertas variables de cuerpos que permiten reducir la acción a través de esa coraza política a manipulaciones de efectos corporales a tenor de fundamentaciones y de fines que se estructuran en esa coraza. Por lo que, como una coraza puede considerar relevantes determinados elementos y no relevantes determinados otros, así como veíamos que una coraza representacional nos considera en la ciudad relevantes determinadas cuestiones en manera fundamental e irrelevante otras, por ejemplo, como relevantes como los semáforos o irrelevantes como el ruido callejero, podríamos ver que en la coraza política podríamos tener determinadas cuestiones como totalmente irrelevantes. ¿Por qué? Porque la coraza se estructura de manera determinada. En ese sentido, en las corazas políticas, por ejemplo, un caso interesante, se organizan y se estructuran normativamente, con un concepto de norma en donde derecho es norma. Que la base del derecho es una base normativa, como la teoría de Kelsen, con gran popularidad en los mundos jurídicos actuales. El derecho es norma, preferentemente escrita, y todas las restantes propiedades son derivaciones de la norma. Pero la norma es la que da relevancia a las conductas. Las conductas que existen son las conductas manejadas por la norma. La verdadera libertad o soltura podría estar en la marginalidad de la norma, porque si la norma obliga a una conducta o la norma prohíbe alguna conducta, el reino de la libertad se ve operado, limitado por la eficiencia normativa. Bueno, entonces, si la coraza política miran la realidad y la conducta humana a través, por ejemplo, de un modelo jurídico de derecho es norma, ¿no? Ese deber ser espiritual lo manejan, pero a través de una norma. Por ejemplo, una cuestión que podemos ver en este punto son se divide una guerra y se traza una línea recta entre localidades o de norte a sur, y a partir de ese sentido el resultado de una guerra queda la mitad de este lado para vos, la mitad de este lado para el otro, y se parte. Y hay una norma que establece que esto desde aquí para aquí pasa a ser propiedad de tal estado, y tal de aquí para allí, para el oeste o para el este o para el norte o para el sur, pasa a ser propiedad de otro estado. Entonces esto, bueno, tiene una posibilidad de verdad normativa. Es decir, ¿por qué? Porque la norma puede aludir a una realidad material, como por ejemplo la latitud y la longitud, y una dimensión que mantenga su misma latitud termina siendo en el nivel de la latitud una recta, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta una entidad existente, relevantemente resaltada, y trazable en un mapa. Y también
trazable sobre el territorio. Pero, por ejemplo, en otros sentidos, si nosotros vemos, por ejemplo, una corporeidad de las sociedades, por ejemplo, en los niveles, por ejemplo, de vecindad, la vecindad es una realidad espiritual relevante en las comunidades. Sí, pero aquí no estamos hablando de comunidades, estamos hablando de límites. Sí, pero las comunidades están muy relacionadas con los límites. Si vos trazás una línea de límite en la mitad de un dormitorio, el que duerme en la otra cama puede pasar a ser extranjero. ¿No es cierto? Es decir, ¿y por qué? Y no, porque en aquel territorio rige el ius soli. La norma dice que el que habita en ese territorio, por el solo hecho de habitar, termina transformado en ciudadano. Bueno, eso dice la Constitución del otro lado. Del otro lado de la habitación, sí, porque el paralelo o el meridiano que cortaba el límite pasa por acá. Mi cama queda de este lado, la cama de mi hermano queda del otro. Es decir que del otro lado, como existe un ius soli absoluto, en el sentido de que solamente la ocupación del suelo te otorga entidad y ciudadanía, entonces el que está pisando el otro lado es un ciudadano del otro lado, por lo tanto le son aplicables todas las leyes del otro lado, tiene todos los derechos que tiene acordado el otro lado para quienes constituyan su otro lado, y tiene todas las enemistades u oposiciones que el otro lado tenga con otros lados. Por ejemplo, con el mío, porque esa línea se trazó así porque esos dos estados están en guerra. Y yo estoy en el otro estado, con el que el estado que ahora tiene mi hermano está en guerra con mi estado. Así que, teóricamente, estamos en guerra. Pero tenemos un límite. Él está en su lado y yo estoy en el mío. ¿No es cierto? Pero, concretamente, si yo paso de su estado a su estado, voy a ser ciudadano de su estado. Y adquiero la ciudadanía, y después si me voy del estado, conforme a la Constitución del estado, sería un desertor del otro estado. ¿Por qué? Porque una vez que adquirí la ciudadanía, ¿no es cierto? Si me voy, la ciudadanía no se pierde con el irse, pero se gana con el estar. Eso dice el artículo 3089 de la Constitución del otro estado, que la ciudadanía se gana, pero no se pierde. Para perder la ciudadanía tienen que quitártela, tiene que una entidad judicial, administrativa, te tiene que sentenciar, y como por castigo o por pedido especial, y que debe ser conseguido de acuerdo a las normas de esa Constitución, te la pueden quitar. Pero una vez que está adquirida, es un hecho que tiene efectos esenciales sobre tu ciudadanía. Bueno, todo esto es posible legalmente, ¿no es cierto? Y es posible políticamente, pero no tiene sentido a través del cuerpo espiritual de la familia, ¿no es cierto? O de la corporalidad familiar, de los cuerpos comunitarios. Pero si uno dice, como decía la ministra Thatcher, que no existía tal cosa que fuera sociedad, sino que existía solamente individuos, entonces diríamos, bueno, está bien, fíjese, esta es una visión política que quita entidad espiritual a cualquier cosa que pudiera tener naturaleza social, ¿no es cierto? Entonces, que voy a estar viendo la realidad comunitaria que nos une entre nosotros como hermanos de una familia, porque ya una familia es una entidad comunitaria, es una entidad social, pero si solamente existen individuos, no tengo posibilidad de ver otras lógicas sobre esa lógica del límite. Es una recta que corta territorios.
este es un territorio, el otro, y el territorio atribuye cualidades a quienes están allí. Entonces uno dice, sí, pero ese límite fue en línea recta y cortó los pueblos. Por ejemplo, lo que pasó en Ucrania, por ejemplo, cuando se manejan entidades que pertenecen a distintos como sistemas culturales y quedan después separadas del trato, o incluso dentro del límite pasan a ser mal vistas o castigadas, como pasó en un momento determinado en que cierta población que tenía cierta afinidad con su madre cultural, que afincaba en otros territorios políticos, empezó a haber sido vista mal políticamente porque tenía una afinidad cultural. Pero claro, si estos cuerpos culturales o societarios no existen, bueno, tenemos derecho de extirparlo. Es una enfermedad que se ha apropiado de parte de la población, o que ha perdurado, que la tenían, pero que es irrelevante. Entonces, ¿cómo se extirpa? Bueno, simplemente se castiga, como extirpan los papás, ¿no es cierto? A veces, en una visión un poco autoritaria, los malos hábitos de los hijos. Los castigamos a ver si se le pasa, a ver si se le va, a ver si los convencemos de no tener más esos malos usos, de andar pensando mal, de andar dándole prevalencia a cosas que no la tienen. Entonces, bueno, la similitud, la vecindad de los pueblos, la pertenencia familiar, gente que tiene sus familiares en otros lados. Si vamos a tener que ver quiénes tienen familiares en otros lados, estamos en un problema. Bueno, perfecto, puede ser que tengamos un problema espiritual, pero lo tenemos. ¿No es cierto? Es difícil. Puede ser más difícil tener en cuenta una visión espiritual que también es realidad. Somos parientes, somos hermanos. ¿Cómo vamos a terminar siendo enemigos por tener la cama allá y tener la cuestión aquí? ¿Cómo vamos a tener? Pero eso concretamente dice, no, su hermano pasó la noche allá. Bueno, con una noche que se pase en el territorio se adquiere la ciudadanía. Queda registrado. Más, esto no depende de nosotros, es automático. Tenemos un sistema digital que a los chips personales, con 24 horas de residencia en nuestro territorio, que se detecta automáticamente, se pasa a los chips la información de connacional. Por lo cual, automáticamente le damos la bienvenida a ese nuevo connacional que ha elegido nuestra nacionalidad. Porque bueno, en el comienzo de los chips se avisa. Es decir, si usted avanza en el uso de esta red nacional, durante 24 horas entendemos que acepta los términos y condiciones. Es decir, que lo tenemos como nacional nuestro, quedará como nacional nuestro, y sus datos los podemos utilizar, nunca en su perjuicio, pero siempre en beneficio de sus derechos, de nuestra integridad nacional, de este Estado nuevo al que le damos la bienvenida. Por lo cual, al cumplirse las 24 horas, le producimos, le enviamos a su chip un mensaje de bienvenida y una transmisión de emociones alegres nacionales. Le cantamos nuestro nuevo himno, que a partir de este momento es suyo, y le damos la bienvenida. Y queda, en este sentido, amigo de nosotros, parte de nosotros, y por supuesto, como la patria también tiene sus enemigos, los enemigos de la patria pasan a ser, por supuesto, sus enemigos. Y si usted se comporta muy fraternalmente con los enemigos de la patria, bueno, esto podría darle el lugar de traidor, ¿no?
Dios no lo quiera y usted tampoco, y la patria tampoco lo quiere, por lo cual verá que, atento que no lo queremos, lo sancionamos. Y esto puede estar manejado en virtud de una línea y en virtud de parámetros temporales que, si nos fijamos, en gran manera rigen en las guerras. Si vemos en este sentido el estado de lo que pasa en toda la guerra, más cercanamente, en la guerra que ahora nos está conmoviendo el espíritu y asustando, que es Ucrania, que decimos, pero ¿cuál es el derecho de ir a la guerra hasta ese límite de destrucción, hasta ese límite de estar cazando a la gente por la calle para que vaya a cumplir la guerra? Porque son ucranianos y acá se vale los derechos, tiene que ir, y nos hace ver este punto, digo, pero y baja la edad guerrera a los 18 años, y mañana podrá ser hasta los 15, porque bueno, las exigencias del Estado. Y el sufrimiento de los pueblos y la familiaridad, porque en muchas instancias, en los espacios políticos, teníamos, digamos, es verdad, podíamos tener garantías en un sentido o en otro, pero por ahí una familia tenía la posibilidad de seguir estando unida bajo un imperio o bajo otro. Aún en el modelo de las guerras modernas, dice, bueno, que se peleen los soldados contra los soldados, no que se peleen los estados contra los estados, pero nosotros, que somos habitantes del planeta, que estamos acá, déjennos servir el desayuno al día siguiente, vivir nosotros, y no es una guerra nuestra, no. Usted está de este lado y debe ser contratado, ha sido seleccionado, ha sido premiado con el privilegio de defender a su patria. Usted será un héroe en todos los casos, se ofrenda su vida más todavía, y bueno, y tendrá una serie de derechos y una serie de obligaciones desprendidos de este estado de patria. Y uno dice, ¿pero patria o es un estado legal? Porque la patria no es un conjunto de normas que determinan lo que son sus ciudadanos, lo que son sus territorios, lo que es su una serie de cuestiones culturales que determinan su tradición, pero concretamente una serie de normas que pueden cortar como la masa del espíritu, como moldes para hacer masitas, cortando tajantemente, dice, esto quedó acá, esto quedó para allá. Si estuviera allá, usted sería un héroe de los otros, pero si usted está acá, es un traidor de los nuestros. Bueno, pero yo no tengo entidad ni con unos con otros. Está muy equivocado. Ustedes tienen una entidad que lo obliga con nosotros, lo desobliga con nosotros y lo obliga con los otros a ser enemigo de ellos. Bueno, no sé, uno se va acostumbrando a este tipo de corazas y bueno, y como está habituado a ver determinada cuestión de determinada manera, bueno, termina concibiéndose de este modo, hasta que el molde para hacer masitas baja sobre uno y lo persigue en una calle para mandarlo a morir a una trinchera.
en una guerra en donde uno podría decir, no, pero es que el sentido aquí, si lo miramos socialmente, son mis parientes, son mis hermanos, son gente que tiene que ver. Es verdad, hay una cuestión territorial con los estados, en quién administra, quién se lleva los impuestos, quién maneja la energía, pero hay un nivel corporal que pareciera no estar visto. Bueno, pero sería muy complicado ponernos a ver ese nivel corporal. Bueno, muy complicado para una ética política, pero para una ética espiritual. Bueno, pero precisamente en este sentido, por esta especie de complicación, dejan de verse éticas que podríamos llamar espirituales en estas éticas políticas que están manejadas por una estructura legal formal, ¿no? Que de alguna manera, en virtud de este tema de que norma, de que derecho es norma, se cortan de esta manera. Pero por ejemplo, para terminar este punto y con una secuencia, en la República Argentina, por aquí, por la década del 60, un jurista, Carlos Cosio, diseñó una teoría egológica del derecho, que fundamentalmente es una teoría conductual del derecho, porque lo que dice, a diferencia de lo que dice Kelsen, ese derecho normativo, el derecho no es norma, el derecho es conducta, y conducta humana, solamente que es una conducta humana en interferencia intersubjetiva, es una conducta humana interferencial, es decir, que es la conducta humana relacional, con lo cual es una conducta, al ser relacional, es una conducta humana enraizada en la comunidad, por lo cual es fundamentalmente una conducta comunitaria, ¿no? Solamente que expresado en una época individualista en donde Kelsen hablaba de un derecho solo ley, un derecho solo ley. Las personas era aquello que se podía encontrar como referencia de la norma. Como referencia de la norma. Es más, e incluso la persona en esa concepción es un centro de imputación normativa. ¿Qué es esto? Persona es un centro de cómo se aplican las normas. Es decir, persona es lo que dicen de la persona las normas. Persona es lo que refieren de la persona las normas. Y personalidad son conjuntos normativos de derechos y obligaciones que están fundamentalmente determinados por las normas. Pero Cosio diría, en este sentido, persona, que puede ser tanto física como comunitaria, es un centro de conductas, por lo cual emerge en primer plano, por supuesto, los usos, las costumbres, las tradiciones, los sentidos e incluso la conciencia de sentido central que allí se articule, como por ejemplo la conciencia espiritual de los cuerpos mayores, el átmico, el causal, el almático. Hay una concepción personal que da el centro de sentido de existencia de la personalidad. Y todo esto es conducta. Con lo cual, diremos, la solución del límite entre las camas de los hermanos es bien distinta. Si tomamos una carcasa o una coraza política que articula en un derecho que en lugar de ser norma es conducta. Entonces, en este sentido diríamos, es mi hermano, tengo con él una conducta de hermano.
¿no es cierto? La habitación es nuestra habitación común. Puede aparecer dividida en otra dimensión, pero en esta dimensión es una habitación que mantiene su unidad. Es la habitación de los hermanos. Nuestra casa no está entonces dividida. Nuestra casa es nuestro sentido. Está organizado como centro de persona en la conducta. Persona comunitaria de la familia. En la familia. La casa es un espacio familiar. Y en este sentido se mantiene como centro y como unidad. Puede haber límites que lo crucen en otro sentido, pero esos límites no determinan la conducta o la vivencia en principio, sino que la conducta es la que en esa dimensión determina los límites. Esto, por supuesto, se pierde totalmente. Dice, mira, de eso te tenés que olvidar. En la visión política, mejor que te olvides que es tu hermano. Porque va a ser mucho más política, mucho más real el comportamiento obligado de enemigos que la tradición de hermandad. Pero dice, ¿cómo podría ser esto? Bueno, es otra coraza. Es una coraza representacional política. Y hemos dividido espíritu de materia. Hemos dividido las religiones de los estados. Y diríamos en este sentido, no, hemos tratado de dividir espiritualidad de política, espiritualidad de corazas estaduales. Hemos tratado de dividir, pero no hemos dividido. La única división que se ha hecho es la división de religiones y política. Pero la espiritualidad no se agota en las religiones. Hay dimensiones espirituales, corporales, en las tradiciones, en la conducta, en la familiaridad, en la conducta de los pueblos, en la memoria de la humanidad, que resultan relevantes y determinantes, y que en este punto tenemos que poder rescatar para poder vivir en este mundo recortado de política, porque en virtud de este recorte, este mundo de política que traza líneas rectas entre naciones y entre comunidades, no reconoce las sociedades, no reconoce el nivel comunitario y por lo tanto no reconoce ninguna de sus vertientes comunitarias en el fondo. Y en un momento determinado concibe a las sociedades como inexistentes, por supuesto como irrelevantes, pero fundamentalmente como inexistentes, y los derechos sociales consecuentemente como un error, una falta de objeto. Es decir, el error es de falta de objeto, puesto que si la sociedad es inexistente, ¿qué derecho puede tener la sociedad? Acá hay individuos que tienen a nivel de individuos merecimientos. Entonces, en este sentido, llegamos a que puede manejarse contenidos estratégicamente a tenor de estas corazas corporales, haciendo escisiones, dejando sin evolucionar diversos espacios espirituales, apartándolos, desconsiderándolos, y nosotros que tenemos que interpretar la realidad nos encontramos desprovistos de determinados modelos para acceder a ella. Nos vemos privados de tener, por ejemplo, el modelo de familia, el modelo de afecto humano, ¿no es cierto? Y de pronto nos encontramos en que esto es lo que sentimos los argentinos. Dice, ¿en virtud de qué? En virtud de que hemos votado y hemos
elegido tal cuerpo espiritual. Y frente a esto, muchos dirán, sí, si hay una lógica entre esto y esto, sí, hemos elegido. Y otros dicen, no porque se haya trazado una línea aquí, dejamos de ser familia, dejamos de tener realidades en otras cuestiones. No, usted lo ha votado, usted lo ha querido. Ahí están los votos para determinar cuál es el nuevo ser nacional. Esto es muy importante en el mundo moderno, puesto que está pasando a nivel de muchas dimensiones nacionales, estatales, políticas, adquiere nuevas denominaciones como geopolítica, geoestrategia, y en realidad son formas que necesitan para su implementación de segmentar, de separar estructuras espirituales en donde la conducta de todos nosotros, el saber de humanidad, el saber espiritual, la conciencia de divinidad que tenemos dentro de cada uno de nosotros, y por conciencia de divinidad no me refiero a una realidad necesariamente religiosa, me refiero a una realidad espiritual. El sentimiento de divinidad dentro de cada uno de nosotros es el centro organizado de sentido, es el sentido central, proveedor de sentido que en cada uno de nosotros denominamos Atman. Y ese Atman religiosamente, en las religiones se llama Dios, y es tratado, divinizado, personificado, iconizado, representado, idealizado de determinadas maneras, pero en una dimensión espiritual, desde la visión Yaham lo llamamos Atman, que es un cuerpo espiritual que por tal es material y se encuentra en todos nosotros y podemos percibir solamente que hemos dejado la visión espiritual como una especie de terraplanismo fuera de moda, ¿no es cierto? Hemos privilegiado visiones políticas en lo comunitario y en lo concreto de la vida, visiones políticas y económicas que vedan esas comprensiones, se desvinculan de esas comprensiones y que como máscaras que resaltan determinados aspectos de la percepción, ocultan y condenan deliberados otros aspectos de la percepción como aspectos que deben pasar al inconsciente, como ignotos. Entonces aquí nos vemos con un desafío que no es individual, es comunitario, es humanitario, es de la humanidad, de poder recuperar sus visiones centrales, sus visiones espirituales, para poder orientarse en este mundo político que podríamos decir, digamos, es una escisión en los mundos espirituales. En la vertiente de Yaham, en este trabajo que estamos haciendo, vamos a tratar de refundar la visión espiritual, como lo vamos haciendo a través de estos parámetros, y después ver de alguna manera cómo estos parámetros espirituales pueden explicar incluso las corazas políticas, porque la acción de separación de estados e iglesias, la acción de pretendida secularización, digamos, de alguna manera, o desespiritualización de los mundos políticos, es
también una toma de posición espiritual. Es decir, que la visión espiritual del mundo puede analizar las corazas políticas del mundo en términos de posiciones espirituales. Bien, dejamos por aquí. No era totalmente lo que quería tratar, pero es una amplificación del camino a lo que queremos tratar y nos deja un poco, siempre un poquito más cerca de ello. Bueno, dejamos por aquí y nos vemos la próxima.